Amén, gloria a Dios en esta tarde, amén, qué bueno que está aquí en este lugar, qué bueno que vino, aleluya, y sea bienvenido, bienvenida, amén. Quiero amenizar sobre este tema que tocó mi corazón cuando estuve analizándolo, porque se analiza y se puede uno profundizarse personalmente primero y después, ¿verdad? Uno puede con libertad explicar los temas. El tema es ejemplos de aquellos hombres ascendidos a líderes. No quiero decir que yo soy líder o que yo sea un gran líder, pero vamos a ver ejemplos cómo ellos empezaron de una manera que no eran conocidos en aspecto, estaban allá en el campo, estaban allá, que definitivamente la gente podía decir, bueno, allá está eh, David, o sea, está allá cuidando las ovejitas, una persona que siempre andaba todo lleno de lodo, por lo mismo de que él andaba ahí entre con las ovejitas, pero se llegó un tiempo, es un pequeño ejemplo que ahorita vamos a ver varios ejemplos, que nunca se imaginó él estar en un palacio hermoso, estar como rey, porque primeramente estaba ya marginado, eh, componiendo salmos, o cuando estaba en problemas difíciles, él podía componer un salmo hermoso, y él jamás se imaginó que él iba a estar ahí como rey. Eh, Primeramente mató al filisteo, a Goliat, ¿se acuerda? Y llegó, ¿verdad?, con Saúl y estaban cantando ahí las vírgenes, estaban diciendo, o las doncellas, Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. Y jamás se imaginó él en la cabeza de que iba a ser rey. Fue perseguido por Saúl, ya sabe usted la historia, un hombre que estaba persiguiendo a David por celos, por envidia, porque David era un hombre honesto, era un hombre que no era un hombre que podemos decir que era traicionero, era fiel a su rey, o sea, a Saúl, y lo único que hacía David era mejor huía para no enfrentarse y acabar con Saúl, porque David, acuérdese que era un hombre guerrero, un hombre que podía matar un oso, matar un león, estaba fuerte. Entonces, pero él ascendió o llegó a ese lugar, pero tuvo que pasar procesos difíciles, así como usted y yo tal vez hemos pasado momentos difíciles. ¿Quién se iba a imaginar que nosotros íbamos a conocer de Cristo? ¿Quién se iba a imaginar que nosotros íbamos a estar tal vez en un ministerio, o tal vez ser parte de una iglesia en fidelidad o ejemplo de esa iglesia? Pero tuvo que pasar un proceso de pequeños, fuimos tal vez lastimados, o de niños tal vez fuimos marginados por nuestros padres, nunca pudieron valorar quiénes éramos nosotros. Siempre nos hacían un lado, querías hablar y cállate, tú no digas nada. Pero Dios tenía un plan para su vida y mi vida. Y ahorita pues estamos aquí en la presencia del Señor adorando a nuestro Rey. Y la gloria es para nuestro Rey. Ejemplos de aquellos hombres ascendidos a líderes es el tema. Ejemplo de aquellos hombres ascendidos a líderes. Ejemplo es del griego deima, principalmente una cosa que se muestra. Un espécimen relacionado con deinumi, mostrar, denota un ejemplo dado como advertencia. El diccionario secular dice que ejemplo es una ilustración o caso concreto que se utiliza para explicar o demostrar un concepto, idea o principio. Hay tipos de ejemplos. El primero, ejemplos reales, que son situaciones o casos que han ocurrido en la vida real.
Los ejemplos ficticios son situaciones o casos imaginarios creados para ilustrar un punto. Y los ejemplos concretos, estos ejemplos son ejemplos específicos y detallados que ayudan a entender un concepto. Ascensión del griego analepsis, que significa ser recibido arriba, se traduce como ascensión. Líder, el diccionario secular dice que es una persona que guía, dirige, motiva a un grupo de personas para alcanzar objetivos y metas comunes. Un líder puede tener diferentes estilos y enfoques, pero generalmente comparte ciertas características y habilidades. Aquí está dando a entender el diccionario del líder, o sea, una persona tiene sus habilidades y el buen líder comparte lo que sabe o lo que ha aprendido, lo quiere compartir con los demás que también lo desarrollen, o sea, que también crezcan. Entonces, ahí, hermano, vamos a entrar a nuestro texto base y está ahí en Génesis 41. Vamos a dar inicio con la palabra de nuestro Dios. Génesis 41, del 44 al 46. Amén, ¿ya lo tiene? 44 al 46 dice, y dijo Faraón a José, yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Y llamó Faraón el nombre de José Sabna-Panea, y le dio por mujer a Asenac, hija de Potifera, sacerdote de On, y salió José por toda la tierra de Egipto. Y era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante del Faraón, rey de Egipto. Y salió José delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. Vamos a orar, amén, por la palabra de nuestro Dios en esta tarde. Padre, te damos gracias, Señor, te pedimos que tú bendigas, Dios, en gran manera esta palabra, Señor, que no vuelva vacía, Señor, que dé fruto, Padre, en nuestros corazones. Asimismo, tal vez los que pueden escuchar o mirar puedan también ser bendecidos o tocados por tu Santo Espíritu, Señor. Te damos gracias, te damos gloria en esta hora por siempre, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso un fuerte amén. Sabna-Panea. Este nombre probablemente significa el nutridor de las dos tierras, el viviente. Pero se han propuesto varias otras propuestas. La certidumbre de su significado sigue aludiendo a los eruditos. Se sabe de extranjeros a los que asignaron nombres egipcios. Era de edad de 30 años, 1884 a.C. Solo habían transcurrido 13 años desde su involuntaria partida de la tierra de los hebreos. José tenía 17 años cuando comenzó la narración, o sea, cuando comenzó a soñar y todo eso, todos esos sueños. ¿Quién iba a pensar que este joven despreciado, aún por sus propios hermanos, iba a ser un gran líder en Egipto? Para ascender ahí tuvo que sufrir la cárcel sin causa, inocente, pero Dios lo bendijo. Tal vez en sus adentros decía José, ¿por qué a mí? Mis hermanos me aborrecen, no me hablan pacíficamente. Tenía sueños proféticos y se molestaban con José, incluso hasta su papá, pero con el tiempo se cumplieron esos sueños y todo lo que Dios permitió fue para su bien y de su pueblo. Mi hermano, aquí está la historia de este joven
que desde joven empezó él a tener estos sueños proféticos, hermano, sus propios hermanos lo aborrecían porque porque soñó los 11 manojos y bueno, eran sus hermanos mayores. Y dice que él soñaba que los manojos se inclinaban hacia él, hacia el otro manojo que estaba enfrente. Y ellos entendieron que este muchacho estaba dando a entender que se les iban a inclinar a él. Y más cuando soñó también que la luna y las estrellas y hasta su propio padre, que dijo, entonces quiere decir que hasta yo me voy a inclinar. Y hermano, por esos desprecios que él tenía, cada día lo despreciaban, cada día cuando él soñaba algo, cuando alguna cosa no les gustaba, de tal manera que lo empezaron a aborrecer. Y cuando ellos tuvieron la oportunidad, usted ya sabe la historia, lo metieron a ese pozo ahí, o esa cisterna que no tenía agua, lo metieron ¿para qué? Para que se muriera. Pero Dios tenía un plan para él, pero tuvo que pasar momentos difíciles, tuvo que pasar tragedias, aunque él yo creo que no lo entendía. Bueno, pero ¿por qué mis hermanos me tratan así? Son mi sangre. No sé si a usted le ha pasado que a veces tiene conflicto con su propia familia. Me dice, pero si es mi sangre, pero ¿por qué me trata de esa manera? Yo creo que así estaba pensando José. Lo sacan de la cisterna, vieron a los amalecitas que iban por ahí y lo vendieron literalmente. Y ahí está él ya como esclavo, ¿verdad? Lo vendieron como esclavo. Está ahí sirviendo y se dan cuenta lo que todo toca, José prospera. Y la mujer de Potifar, usted ya sabe la historia, también empezó a hacer de las suyas. Lo miró, joven, de buen parecer, y le gustó. De tal manera que ella quería acostarse con él, ya sabe usted la historia. De tal manera que él salió corriendo de su habitación, casi sin ropa. Y inocentemente lo metieron a la cárcel. Y llega a la cárcel y Dios lo bendice en ese lugar. Ahí mismo el carcelero le deja todo a él. O sea, Dios lo estaba llevando, lo estaba ascendiendo. Y después llegan los dos panaderos, el panadero y el copero del rey, y les descifra el sueño que tienen ellos. El panadero, ¿verdad? El panadero, pues él, lo iban a ahorcar, ¿no? O iba a perder la vida. El copero iba a regresar. Y así como soñaron ellos, así le dijo José, hermano, porque Dios estaba con él. Y cuando se llegó la oportunidad, usted ya sabe la historia, cuando tuvo la oportunidad que tuvo el sueño el faraón de que en ese río miraba las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas. Y las 7 vacas flacas devoraban a las gordas, ¿se acuerdan? Y luego 7 espigas hermosísimas y 7 espigas marchitas. Y dice, y le dijeron, solamente hay un hombre que sí puede descifrar los sueños. Y lo trajeron, lo bañaron, lo perfumaron, y se lo llevaron al faraón. Y ya él le dijo, ¿verdad? Lo que había soñado. Y él le dijo, mira, lo que soñaste de las vacas y las espigas es lo mismo. Serán 7 años de abundancia y 7 años de escasez, literalmente. Y luego, bueno, le dijeron, no creo que haya otro hombre más sabio que tú. Y lo pusieron como líder o como el segundo
del faraón, o sea, casi él era el que estaba al frente de todo, ¿se acuerda? Entonces este joven nunca se imaginó lo que le iba a acontecer más adelante. Y él mismo lo dijo, él mismo cuando estaba hablando con sus hermanos, le dijo él que no se preocuparan porque Dios había permitido todo lo que él había pasado para preservar la vida de ellos, porque él estaba ahorita en el poder, era un líder ahora de ahí de Egipto, y por él, su familia, acuérdense que entró la familia de José, su padre, ahí en Egipto, aunque se fueron a la ciudad de Gosén, un poco aparte, pero desde ahí, ¿verdad? Empezó y de ahí se multiplicó. A lo que vamos es que este muchacho jamás se imaginó que iba a estar ahí, como estar ahí con esa responsabilidad. Y mire, hermano, yo creo que José solamente miraba los problemas. Es como nosotros, miramos los problemas nada más, miramos las situaciones que están pasando, pero no nos imaginamos lo que Dios tiene preparado para nuestras vidas. O sea, lo que puede hacer Dios a través de nuestras vidas. ¿Cómo puede hacer las cosas a través de nuestras vidas si uno permanece? Aquí está José, ¿verdad? Él permaneció y al final Dios lo bendice en gran manera. Y así lo puede hacer contigo. Dios te puede bendecir. Solamente persevera. Solamente continúa en los caminos de Dios. Den un fuerte aplauso al Señor, Luis. Vamos, amén, a seguir leyendo la palabra de Dios ahí en 1 Samuel. 1 Samuel 17, del 33 al 36. Ya está ahí, 1 Samuel 17, del 33 al 36. Dice, dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Sabemos la historia, él no fue a la guerra, él no fue a pelear. David era un muchacho, un jovencito, él solamente fue a mirar a sus hermanos, le llevó queso, le llevó algunas cosas, también al rey, pero él no fue a pelear con nadie. Mire, para que se ponga usted a pensar cómo es Dios, cómo Dios usa a las personas. Al que menos crees que va a usar el Señor, a esa persona la usa. David, David no pensó en que él iba a ser un guerrero, o que iba a tener renombre, o que iba a estar ahí en las peleas. David nunca pensó eso. David solamente quería estar ahí con sus hermanos en ese momento, llevarle la comida, lo que le mandó su padre, pero jamás se imaginó David hasta dónde llegaría. Y ahí está, varios días y varias noches, está ofendiendo este filisteo al pueblo de Israel. Era un hombre alto, ya sabe usted, casi como más de 3 metros aproximadamente. Un hombre de guerra, un hombre que siempre estuvo en la pelea, y él un jovencito. Y ahí está, dice, ¿quién es este incircunciso que viene a querer asustar al escuadrón del Dios viviente?
No, no, es Goliat, no te acerques. Hasta los soldados de Saúl le tenían miedo, pues era un gigante. Dice David, no, no te preocupes, yo sé cómo lo voy a vencer. Lo vemos difícil, complicado, esa situación, que él iba a pelear contra un gigante, pero él no peleó en sus fuerzas. Es como nosotros a veces tenemos problemas difíciles. Es tu gigante, ¿no? Es tu gigante que estás mirando más de 3 metros ahí y dices, yo no creo que lo vaya a vencer. Yo no traigo espada, no traigo nada. Y él sí trae espada y trae su ayudante, su escudero, pero si tú te pones en la línea de guerra, de batalla, en el nombre de Jesús, nombre de Jehová, tú vas a poder vencerlo a ese Goliat. Usted no se puede imaginar lo que podía pensar este Goliat de este joven. ¿Qué me va a hacer este jovencito? No me va a servir para nada. No trae ni arma, trae un palo ahí nada más. Y ahí está, hermano, la historia. Ahí inició la fe de David, como tal vez la de Josué y Caleb. Se encontró con la incredulidad de parte de Saúl. Por todas las apariencias externas, Saúl tenía toda la razón en su valoración, pero dejaba de tener en cuenta la presencia del Señor en la vida de David. Él mismo lo declaró. Fuese león, fuese oso, del mismo modo, cuando David cuidaba las ovejas, las protegía, ya sea del león, ya sea del oso. Su nueva responsabilidad como pastor ahora tenía que eliminar a este hombre, a este gigante que era Goliat. Hermano, ahí está, el rey Saúl lo está mirando a David como un muchacho, un jovencito que no podía mirar, pero no se podía reflejar algo que podía hacer en contra de Goliat. Era imposible. Le puso sus armamentos, Saúl. Hijo, ponte este armamento. Y David, como dice, no, es que yo no puedo caminar con todo esto, porque no estaba acostumbrado, pero Dios estaba con él. Entonces, hermano, ¿cómo fue que este joven ahí se empezó a conocer? Y vemos la historia, peleó contra Goliat, le tiró la piedra y cayó, y ahí lo acabó de matar con su propia espada de Goliat, le cortó la cabeza, se la lleva a Saúl, y ahí fue cuando inició a David, más bien a que lo empezaran a reconocer. Saúl sus miles y David sus 10,000, dice, ya nada más te falta el trono, dice, ya nada más te falta el trono, pues ya están cantándote a ti que más que yo. O sea, se llenó de celos. Y ahí empezó los problemas en contra de David, ¿verdad? Pero David, Dios estaba con él. Y así, hermano, así nosotros también no nos podemos imaginar lo que Dios puede hacer a través de nuestras vidas. Usted solamente ve el Goliat, usted solamente ve ese gigante que está enfrente de usted, pero usted agárrese de Cristo, agárrese de Dios. Dios está con usted. ¿Quién contra usted? Entonces usted puede pelear contra ese Goliat. ¿Quién dice que no se puede? Si David lo venció, usted también puede vencer a Goliat, pero en el nombre de Jehová de los ejércitos. Denle un fuerte aplauso al Señor, aleluya.
Amén. Segunda de Samuel 5:4. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios. Segunda de Samuel, amén, 5:4. Ya está ahí. Dice, era David de 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. Ahí está, hermano, ahora lo están ungiendo como rey ahora a David. Pero no nada más llegó y luego lo ungieron ya todo bien, sino que pasó un proceso. Póngase a imaginar por un momento lo que le aconteció a David. ¿Se acuerda cuando él entró a la cueva de Adulam? Dice la Biblia que en esa cueva estaban gente despreciada, gente marginada, gente que estaban endeudadas, gentes que no tenían una razón por la cual vivir. Y viene David y le liderea a estos hombres, y después estos hombres fueron uno de los hombres más valientes de la historia en los tiempos de David. 400 hombres que ellos salían a la pelea, a la guerra. Había unos que eran tan diestros con las ondas que podían pegar a una persona exactamente en qué parte de la cabeza. Eran tan diestros, pero David tuvo que pasar un proceso difícil. Hermano, lo perseguía a Saúl como si fuera un criminal, por los celos nada más. Ahí está en la cueva, usted sabe la historia. Ahí está Saúl con su tropa, y un soldado le dice a David, y ahí está Saúl, da la orden para matarlo. Dice, no voy a tocar al ungido de Jehová. Mire, había un respeto para su rey, el ungido, Saúl, y nada más le quitó una parte de su bordo de su vestido, pero no le hizo ningún daño. Y lo perseguía, lo iba persiguiendo de una cueva a otra cueva, pero David nunca le hizo daño. Todo lo que tenía que pasar, pero ahora, a los 30 años, como dice aquí la palabra de Dios, empezó él a reinar, empezó a ser rey, empezó a tener esa responsabilidad, y él mismo decía que estaba agradecido con Dios, porque ¿quién soy yo?, decía él, que ahora estoy en la casa del rey, o estoy en estas habitaciones. Él se gozaba porque había sido un hombre de guerra, ahora estaba ahí, ¿verdad? A pesar de lo que sufrió, las persecuciones, ahora estaba como rey. Hermano, yo creo que Dios permite las cosas que nos pasen a cada uno de nosotros para que un día después estés con bendiciones. Y no te estoy diciendo que vas a ser un rey de aquí de Quilpancingo, sino que en otros aspectos, que Dios ha permitido ciertas cosas en nuestras vidas que nos pasen, para después el Señor nos bendice, para que después el Señor nos esté en grandes bendiciones para nuestras vidas. Él permite las cosas. Ungen a David como rey de Israel. Era un reconocido líder militar, y él es el escogido del Señor, de acuerdo al corazón de Dios. A pesar de todo lo que le aconteció a David antes de ser rey,
fue perseguido por el rey Saúl con unas ansias de matarlo. Y él nunca le tuvo rencor. Lo encontró en esta cueva y pudo haberlo matado. No tocará el ungido de Jehová, pero ahora es rey de Israel. Y le comenta una vez, y le comentó, dice, no han cuidado a su rey, le está diciendo David cuando él ya se iba de la cueva. No lo están cuidando. Y Saúl, que escucha la voz, hijo, ven, yo soy el malo, dice, yo soy el que estoy haciendo las cosas mal. Tú vas a ser bendecido, tú vas a ser prosperado. Mire, Saúl ahí le está profetizando, a pesar de que él estaba ya mal en su corazón, ya había algo malo en su corazón. Ya no lo estaba viendo a David como su brazo derecho o como un guerrero, sino que ahora lo miraba como su enemigo. Hermano, Dios permite algunas cosas que nos sucedan para después el Señor nos va a llenar de bendiciones. De una u otra manera el Señor nos bendice, pero a veces nosotros podemos mirar solamente las cosas negativas o las cosas que están pasando, pero hermano, Dios tiene un plan para su vida. Más adelante el Señor le bendecirá en gran manera, más adelante le llegarán esas bendiciones, pero Él permite que pasen cosas como a David, como José, pero para nuestro bien. Todo lo que nos acontezca será para nuestro bien a los que aman a Dios. Todos los que amen a Dios, lo que te acontezca será para tu bien. No lo entendemos así, no lo miramos así, pero es para nuestro bien. Denle un fuerte aplauso al Señor, aleluya. Segunda de Crónicas 24, vamos a seguir leyendo la palabra. Segunda de Crónicas 24, del 1 al 2. Amén, dice la palabra de Dios, segunda de Crónicas 24, del 1 al 2. ¿Ya está ahí? De 7 años era Joás cuando comenzó a reinar, y 40 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Sibia de Berseba. E hizo Joás lo recto ante los ojos de Jehová todos los días de Joída, el sacerdote. Hermano, ahí podemos mirar el reinado de Joás. Fue aproximadamente entre 835 a 796 años antes de Cristo. Se afirma que fue un rey relativamente piadoso que rechazó la adoración idólatra. A diferencia del veredicto que reciben los reyes idólatras como Jorán y Ocosías, este rey podemos mirar que estaba muy pequeño, pero a esa edad empezó a reinar y fue un hombre que estuvo obedeciendo a Dios o estuvo haciendo lo recto ante la presencia de Dios, muy diferente a otros reyes que estuvieron también enfrente reinado, pero fallaron. Pero desde pequeño empezó a reinar. Hermano, pequeñísimo, 7 años y 40 años estuvo ahí en Jerusalén. Yo creo que es impactante, ¿no? Que 7 años reinando ya. Y luego ya de más grande, pues no se apartó. Al contrario, perseveró y estuvo en contra de la idolatría. Acuérdense que anteriormente estaba la idolatría en Israel, de tal manera que todos los reyes se corrompían al mirar cómo estaba en toda la nación de Israel, y también ellos eran contaminados
Por eso es importante, hermano, mirar, no todos los reyes, no todos los reyes fueron rectos ante Dios. Y podemos decir nosotros, pero si era rey, sí, pero hubo otros reyes que no hicieron lo recto ante Dios, al contrario, hicieron lo malo o hicieron maldad ante Dios. Por eso es importante analizar esto y mirar cómo estos, desde pequeño, más bien este joven, Joás, muy pequeño, empezó, ¿verdad?, a reinar de una manera correcta, recta, y no podemos mirar malos testimonios de él, sino que al contrario, él luchó contra la idolatría, o sea, luchó contra la idolatría de Israel, y en su reinado no hubo idolatría, porque él estaba al frente y él era celoso de la palabra de Dios. Y podemos mirar cómo el Señor, hasta ahorita, nos estamos acordando de este hombre, este joven, ¿verdad? Que él hizo lo recto todos los días. Hermano, Dios levantaba reyes, no todos obedecían. Dios levantaba reyes, pero también había reyes que les fallaban a Dios. Se iban tras los dioses paganos, se iban tras la idolatría. Pero aquí este muchacho, dice la palabra de Dios, que él perseveró en contra de la idolatría. Vamos a mirar otra historia. Segunda de Crónicas 34, del 1 al 3. Segunda de Crónicas 34, del 1 al 3. ¿Ya está ahí? Dice la palabra de Dios de esta manera: de 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Ahí está otra también historia más de este joven de 8 años. Hizo lo recto ante Dios, aunque tuvo ciertos problemas, pero él no se desvió. Él quiso obedecer a Dios, quiso estar en la presencia de Dios siempre, o quiso estar cumpliendo los mandamientos de Dios. Porque no es fácil, hermano. Por eso es que somos peleados, somos bombardeados, porque el enemigo nos quiere desviar, o el enemigo quiere que nosotros no lleguemos al objetivo principal, que es la vida eterna. Por eso él busca la forma, la manera, para que nosotros nos desviemos. Pero aquí está este hombre, no se desvió, dice, ni a su derecha ni a su izquierda. Quiere decir que él permaneció en obediencia. Así Dios, hermano, te llamó a ti y a mí para que no nos desviemos ni a la izquierda ni a la derecha. Van a venir propagandas, van a venir tentaciones, van a venir en contra de tu vida. Pero tú tienes que permanecer en Cristo y no caer tan fácil, porque Dios quiere que tú seas, o que estés bien ante la presencia, o que te esfuerces por cumplir, ¿verdad?, los mandamientos o los preceptos de Dios, y que no te apartes sus caminos, porque dice la palabra de Dios que el enemigo, Satanás, que Jesús lo reprenda, anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Por eso es no apartarse ni a derecha ni a la izquierda. Denle un fuerte aplauso al Señor, aleluya. El cronista narra que el reinado de Josías fue del 640 al 609 a.C., con una extensión considerable, lo cual es un indicio de la importancia de este rey, como ejemplo de un liderazgo piadoso desde su juventud. Josías demuestra fidelidad a Dios, guía al pueblo hacia una renovación de su relación con Dios y establece la ley de Moisés como la base de la vida futura.
de la nación. Realmente, hermano, este hombre era un buen líder. Era un buen líder porque él siempre estaba que obedecieran su pueblo o los que estaban encargados, o él estaba encargado de su pueblo, perdón, y él quería que el pueblo, ellos también estuvieran leyendo la ley de Moisés o que ellos también conocieran la palabra. Estaba interesado en ellos y por eso es que era un buen líder, porque los estaba guiando hacia lo correcto, porque él también estaba haciendo lo correcto, porque se imagina, si el líder está mal, también los que lo siguen. Pero aquí este hombre, Josías, estaba haciendo lo correcto, era un líder piadoso, él estaba guiando al pueblo de Israel para que no cayeran, para que no cayeran en la idolatría, en el paganismo. Él los estaba guiando con fidelidad, le estaba dando enseñanza y él mismo era ejemplo a seguir. Entonces yo creo que es una buena enseñanza de parte de era una buena enseñanza, perdón, de este muchacho, de este joven, y hacer esa renovación constantemente para tener esa relación con Dios o para que el pueblo pudiera cada día estar en esa comunión con Dios. Hermano, yo creo que también nosotros es lo que tenemos que hacer, estar cada día en comunión con Dios, con la palabra del Señor, y que cada día seamos fieles a Dios, que cada día podamos ser fieles al Señor, porque Dios nos llamó a que seamos fieles. Nos llamó para que uno viva para Dios, para que uno se entregue para Dios, ni a la izquierda ni a la derecha, no te desvíes, como dice, está hablando aquí la palabra del Señor, y también a nosotros nos está diciendo que no nos desviemos ni a la derecha ni a la izquierda. Denle un fuerte aplauso al Señor, aleluya. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios ahí en Lucas 3:23. Lucas 3:23. Amén, ya está ahí. Dice la palabra de Dios: Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí. Y ahí ustedes después leen en casa todas las generaciones, son bastantes. Entonces, hermano, nuestro Señor Jesucristo, dice aquí Lucas, como de 30 años aproximadamente. Es probable que Lucas no haya establecido aquí una edad exacta, sino que tal vez una aproximación, pues se consideraba como la edad en la que un hombre podía comenzar el oficio de profeta, sacerdote o rey, según se creía. Lucas ya había establecido el hecho del nacimiento virginal y aquí deja en claro una vez más que José no fue el padre verdadero de Jesús. Bueno, sabemos eso, ¿verdad? Que solamente ellos fueron vasos de honra, como María solamente fue usada, ¿verdad? Pero María no es que haya sido la madre de Dios en aspecto de que sin María no es nada Jesús, sino que Él es Dios. Solamente fue usado su vientre para que el Señor Jesucristo, de acuerdo a las Escrituras, iba a nacer en la tierra, de acuerdo a las Escrituras, de una mujer virgen, y para que se cumpliera esa profecía, ¿verdad? Pero dicen ellos, pero es que sin María, yo sé que María hizo un papel muy importante, era una mujer virgen, era descendiente de David, José igual, gloria al Señor, ¿verdad? Que a María la estimamos, la creemos porque es una hermana también. Aquí podemos mirar que empezó su ministerio, empezó a iniciar o empezó a darse a conocer después que, acuérdense que empezó él su ministerio, empezó a orar por enfermos, sanar,
leprosos, limpiarlos, resucitaban muertos, y empezó su ministerio con poder, con autoridad, de acuerdo a las escrituras o a la ley de los sacerdotes. Era que a los 30 años podía ser sacerdote o a los 30 años también un rey. Y bueno, sabemos que David a los 30 años, ahora el ejemplo claro aquí es de nuestro Señor Jesucristo, que también él inició a los 30 años su ministerio. ¿Y a los cuántos años se bautizó? Bueno, es aproximado que a los 30 años. Por eso es que nosotros no estamos conviccionados en bautizar un niño recién nacido, porque un niño recién nacido dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Un niño recién nacido, ¿en qué cree? El niño recién nacido lo que cree es en la leche, es en su mamá, que quiere alimentarse, pero él no puede asimilar la vida todavía. Entonces, por eso es que el ejemplo perfecto es de una edad, bueno, el Señor tenía 30 años, en sí no hay una edad exacta que podamos decir, no es que a los 30 como el Señor Jesús, ¿no? Porque hay unos que se bautizan más jóvenes porque ya saben el bien y el mal. Pero el Señor Jesucristo aproximadamente inició a los 30 años, empezó a hacer grandes cosas para Dios, estuvo con los discípulos como 3 años y fracción, y ahí podemos mirar que a los 30 años es la edad perfecta para tomar un ministerio como rey o como sacerdote. A los 30 años ya es una edad donde ellos ya están convencidos de lo que quieren hacer en la vida, ¿no? Bueno, el Señor Jesucristo, él a los 12 años, acuérdense que él se perdió y era un proceso, ¿no? Él se perdió, pero él no se había perdido, porque él decía, es necesario que yo esté en los negocios de mi Padre. O sea, no se había perdido, sino que él quiso ir a platicar con los doctores de la ley, o quiso ir a platicar con los eruditos, ¿no? De aquel tiempo. Dice, es necesario que esté aquí. Y su madre dice, pero ¿por qué nos haces esto, hijo? Entonces, hermano, los 30 años aproximadamente fue que inició el gran ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer ya el último texto, Hechos 9 del 1 al 16, son varios textos. Hechos 9 del 1 al 16. Amén, ya lo tiene. Dice así la palabra de Dios. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías.
Y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Ahí está, hermano, su testimonio de Saulo o de Pablo. Saulo es el nombre original del apóstol Pablo. Era Saulo, en memoria del primer rey de Israel. Nació como judío y estudió en Jerusalén bajo la tutela de Gamaliel, para convertirse luego en fariseo. También era un ciudadano romano, derecho que heredó de su padre. Damasco, una ciudad antigua reconocida como la capital de Siria, a unos 96 kilómetros de la costa mediterránea y 256 kilómetros al noreste de Jerusalén. Ananías, uno de los líderes en la iglesia de Damasco y por ende uno de los blancos de Saulo, instrumento escogido, literalmente vasija de elección. Hubo una continuidad perfecta entre la salvación de Pablo y su servicio a Dios, quien lo eligió para comunicar su gracia a todos los hombres. Mire, hermano, ahí está Pablo queriendo hacer de las suyas. Acuérdense que Saulo de Tarso tenía poder, autoridad para ir a las iglesias de los cristianos, a sacarlos, arrastrarlos y llevárselos a la cárcel, literalmente. Y su objetivo principal era de Ananías. Este hombre era el líder de ahí de Damasco, bueno, de la iglesia de Damasco, y Saulo iba directamente para agarrarlo a él y llevárselo a la cárcel. Pero como sabemos nosotros que el hombre pone cosas, pero Dios dispone. Para Saulo era algo fácil ir allá con Ananías y traerlo, pero más no se imaginó que Dios ya tenía un plan para su vida. Pablo, un hombre celoso, Saulo, de las escrituras, de la ley, y discípulo de Gamaliel. Él pensaba que estaba haciendo las cosas bien en contra de los cristianos o junto al camino, o sea, de los cristianos de aquel tiempo. Y Dios le habló ahí, esta voz, esta luz, lo tumbó de su caballo, de su mula, de donde iba él, su camello, y ahí Dios le habló, le dijo, ¿por qué me persigues? Pero si, ¿quién eres, Señor? Soy Jesús, al que tú persigues. Jamás se imaginó Pablo que ese día iba a ser apartado para Dios. ¿Y cuánto sufrió Pablo, hermano? Pablo pensaba que eso era todo, ser discípulo de Gamaliel, perseguir a los cristianos. Para él era una alegría, mas no sabía que Dios tenía un plan para él. Ese plan era de predicar la palabra de Dios en Jerusalén y después a los gentiles. Hermano, porque Saulo, después Pablo, jamás se imaginó, hermano, hermana, que él iba a hacer tantas cartas o que el Nuevo Testamento casi él tiene más palabras de Dios. ¿Cuándo se iba a imaginar él eso? Él solamente quería ir en contra de los cristianos. Hermano, porque Dios tiene sus planes.
Fue un gran líder. Fue un gran líder que pudo llevar a mucha gente a los pies de Cristo. Decía él, yo me hago débil con el débil para ganar gente para Cristo. Entonces él se ponía en los niveles más bajos de enseñanza para ganárselo para Cristo. Él era un erudito, era un conocedor de las Escrituras y fue usado por Dios. Pero pasó un proceso difícil, cárceles, en alta mar, apedreado, dejado por muerto. Lo bajaron por el muro para que no fuera, que le hicieran daño. Todo lo que le aconteció, pero ahora podemos mirar cómo Dios lo usó en el Nuevo Testamento. Padeció por el Evangelio. Hermano, Dios quiere hacer grandes cosas en cualquier persona que se ponga a disposición de Dios, que diga, yo quiero servir a Cristo, yo quiero obedecer a Cristo, y el Señor va a hacer la obra en nuestras vidas. Saulo o Pablo fue un hombre que fue usado por Dios en milagros, en prodigios. Dios lo usó, sufrió, es cierto, padeció, pero valió la pena porque al final él pudo decir, he acabado la batalla, he llegado a la meta. Y dice, yo acabé ya, acabado la carrera, llegó hasta la meta, ya muy anciano, estoy por partir, dice, estoy por acabar. Hermano, yo creo que eso Dios quiere para su pueblo, que su pueblo pueda hacer algo por su obra o para su gloria y su honra. Solamente tenemos que ponernos en las manos de Dios. Es cierto, en el pasado tal vez sufriste de pequeño, de niño, pero ahora Dios te ama y Dios te tiene aquí para que le glorifiques, para que le alabes y le des la gloria siempre a Él. Denle un fuerte aplauso al Señor, hermano. Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro, amén, con respeto a la palabra de Dios.